Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Nuevamente nos encontramos para avanzar un tema muy interesante de nuestro país o de nuestro continente, ¿no es cierto? Pero como ustedes ya saben, tenemos que primero hablar con Dios, ¿no es cierto? Y miren ahí la imagen muy interesante. Hay un niño que está pisando al vacío. Pero ¿saben qué? Ese niño tiene confianza en Dios. Sabe que Dios no lo va a abandonar. Por eso, aunque esté tapado los ojitos, él camina hacia adelante. Y nosotros de la misma manera tenemos que confiar en Dios. Por eso el título dice, mi confianza está puesta en Dios. ¿Está bien? Vamos a inclinar nuestras cabecitas, vamos a hablar con Dios. Querido Jesús, te agradecemos por el día de hoy, por este lindo día que nos das, y ayúdanos a que nuestra confianza hacia ti sea mucho más grande. Por Jesús, amén. Muy bien, continuamos con estas diapositivas. Miren, muy interesante, habla sobre el mestizaje, ¿no? Eh, Ahí vemos a un indígena, a una persona blanca, podría decirse, y a un negrito, ¿no? Mestizaje es la unión de las razas, ¿no? Vamos a analizar eso un poco más adelante. Aquí vemos, ¿qué nos dice sobre una sociedad mestiza? Mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, donde estos se mezclan, dando origen a nuevos grupos humanos, dice. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en Iberoamérica. Dice que lo llevó a su estado racial y cultural actual, ¿no? Cuando los españoles llegaron, bueno, se juntaron con indígenas y ahí empezó lo que se llama el mestizaje. Y ahí salieron los mestizos, ¿no? Y el anterior tema estamos hablando sobre el Abya Yala, ¿no? Entonces el Abya Yala es el continente de América. Y ahí vemos, miren, el español más indígena es igual a mestizo. Un español y una ahí dice negra, un mulato, ¿no? Y hay un negro y una indígena, un sambo, ¿no? Entonces, todavía hay más sobre la mezcla de razas, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros vamos a solamente tomar eso en cuenta, ¿está bien? Para diferenciar cómo es más o menos el mestizaje, representación del mestizaje. Y ahí vemos una foto muy interesante. Hay un indígena y ahí hay un español. Entonces tuvieron hijos, ¿no es cierto? Aquí vemos el surgimiento de los mestizos. ¿Ya cómo han surgido? Surgió porque los conquistadores y los primeros colonos eran mayoritariamente varones y tomaron mujeres indígenas, ya sea por matrimonio a la fuerza. En la mayoría de los casos a un principio era la fuerza, ¿no? A veces dice que los hijos fueron reconocidos por el padre español y otras veces solamente fueron criados por la madre indígena. Los mestizos representan una realidad cultural, incorporando aspectos españoles, indígenas y luego de la cultura negra, idioma, vestimenta, fiestas. Hay un lugar muy interesante en Yungas, por ejemplo, hay los afro-bolivianos, les dicen, ¿no? Pero el origen de estas personas es que los trajeron de África como esclavos. Y más adelante vamos a ver esa situación. ¿Cuáles eran las bases de una cultura mestiza? Hispanoamérica o América surge como el resultado de dos culturas distintas, una traída por los españoles y otra de la cultura de los indígenas, ¿no?
de los indígenas. España en el siglo XVI estaba imbuida de una cultura predominantemente humanística, dice. Por su parte, las culturas americanas presentaban aspectos muy variados. Desconocían muchas cosas, es cierto, pero los españoles también trajeron muchas cosas y a veces hay algunas cosas que no lo trajeron de forma adecuada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista española? Miren, provocó una desestructuración del mundo aborigen americano. Se interrumpió para siempre el devenir histórico de grandes civilizaciones e importantes culturas. Transformó la jerarquía social, económica y las creencias religiosas de los indígenas, que tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los españoles, ¿no? Para pueblos guerreros y en proceso de expansión territorial como aztecas e incas, hemos visto el anterior, los aztecas y los incas estaban creciendo en territorio. Los españoles los derrotaron y fue interpretado como el abandono por parte de sus dioses y el fin de un ciclo cósmico, situación que se denominó el trauma de la conquista. Y luego finalmente dice, ni los indios que resistieron, ni los indios amigos, ni aún la escasa nobleza sobreviviente lograron insertarse en la sociedad, ¿no? Permanecieron como un estamento separado, la llamada República de Indios, cuyos descendientes engrosaron el bajo pueblo latinoamericano junto a mestizos negros y zambos. Nos quedamos truncados en ese aspecto. Es cierto que con el gobierno de Evo Morales un poco la cultura se ha ido respetando, pero después de varios años también eso se ha ido corrompiendo. Ahora tenemos aquí la población mestiza, dice. Por otra parte, durante este periodo se aceleró el proceso de mestizaje en toda América, tras el encuentro entre españoles e indígenas. El número de mestizos creció mucho, dice, y fue muy importante a lo largo del siglo XVII, ¿no? La población mestiza eran mujeres y hombres libres, pero quienes eran también discriminados por los grupos sociales de mayor jerarquía, españoles y criollos, quienes solo les permitían ejercer labores muy mal remuneradas. Los mestizos no podían acceder a cargos públicos, no podían ejercer la profesión de armas o ingresar al sacerdocio. A medida que la población indígena fue disminuyendo, el grupo de los mestizos pasó a convertirse en la mano de obra de las haciendas de la aristocracia o prestó servicios domésticos en las ciudades. Aquí vemos el estatus social de la colonia española, ¿no? Aquí los españoles estaban arriba, los virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias, funcionarios y comerciantes de la corona. Ellos eran los primeros. Luego venían los criollos, eran los encomenderos, hacendados, tenían cargos públicos, cargos jerárquicos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Más abajo están los mestizos, mulatos y zambos. Eran los peones, agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etc. De las ciudades podían ingresar a ciertos lugares. Y los indios eran los encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Y en lo más bajo estaban los negros, eran los esclavos, trabajaban en minas y plantaciones. Esta era la etapa colonial, esas eran las clases sociales de ese tiempo. Que actualmente ya no hay, pero siempre en algún momento, en algún punto se puede observar. Esta es la administración del colonial. De España, por ejemplo, era rey. El gobierno de América era virrey. En el gobierno de España tenían el Consejo de Indias. Ellos promulgaban leyes, creaban instituciones, controlaban a las autoridades en América.
Y la Casa de Contratación de Sevilla reglamentaba y desarrollaba el comercio entre España y América, controlaba el traslado de pasajeros entre la metrópoli y las colonias. Y luego el gobierno de América entra, estaba el virrey, representaba al rey, ejercía la máxima autoridad en el virreinato, gestionaba todos los asuntos del gobierno. Y la Real Audiencia es la que administraba justicia. No había justicia para los esclavos, los indígenas, no. Fiscalizaban a los altos funcionarios coloniales, vigilaban la ejecución de las disposiciones reales, recibían las apelaciones de instancias mayores, atendía quejas y reclamos de los indígenas, pero estas quejas no se hacían escuchar, solamente era del nombre. Pueden venir a quejarse, pero no les daban importancia. Por último tenemos esta actividad, querido estudiante, donde observas las imágenes y completa la información que falta sobre el mestizaje. En las dos diapositivas más antes hemos conformado qué es lo que salían de un español y un indígena, ¿no es cierto? Entonces solamente tienes que buscar gráficos y colocar los nombrecitos que le faltan. ¿Está bien? Espero que te haya gustado. Haz una investigación respecto al mestizaje, a los criollos. Tal vez tenemos descendientes españoles, tal vez no, pero ahora ya en la actualidad no existe mucha discriminación, se podría decir. ¿Sigue habiendo esclavitud? Sí, muy poco, sí, pero hemos ido mejorando de aquí a un tiempo. Espero que te haya gustado este tema. Muchas gracias, querido estudiante.